Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de lo que complementa la información de nuestras clases virtuales. Hoy hablaremos de los derechos humanos. ¿Pero qué son los derechos humanos? La idea de que todas las personas son iguales en derechos y por lo tanto merecen tener las mismas posibilidades generó conflicto y ocasionó revueltas sociales y políticas en Europa. Las revoluciones impulsadas fundamentalmente por la burguesía hicieron sucumbir la monarquía absolutista como forma de gobierno. Luego, además, se aprobaron leyes y documentos que reconocieron algunos derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, fue uno de los principales legados de la Revolución Francesa. La expresión derechos humanos, el reconocimiento de estos derechos y la conformación de instituciones vinculadas a ellos recién se concretaron a mediados del siglo XX, con el fin de evitar que se repitiesen las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. La nueva expresión dio cuenta de una manera diferente de concebir los derechos de las personas. Los derechos humanos son universales. Todos los tenemos, simplemente por ser humanos, sin distinción de origen, religión, género ni edad. Además, afirma la dignidad de las personas frente a los estados. Estos derechos no son estáticos, su alcance se encuentra en constante expansión ya que la cultura, las necesidades y los medios para su realización están en permanente movimiento. En el mundo existen numerosas comunidades morales y políticas, cada una con su propia cosmovisión, sus valores y costumbres. Esta diversidad representa un conflicto entre lo universal y lo particular. Incluso, algunos autores y políticos sostienen que la concepción universal de los derechos humanos es una manera de imponer la cultura occidental avasallando las diferencias étnicas. Frente a este planteo, los defensores de la universalización afirman que la aspiración a tener una vida digna es inherente a la condición humana y que las diferencias de regímenes políticos o modos de organización social no son razones para menoscabar ese deseo. En la declaración adoptada en Viena en 1993 durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se afirmó que el carácter universal de estos derechos no admite dudas. Lo cierto es que hoy las sociedades se encuentran crecientemente integradas por redes globales de todo tipo, comunicacionales, económicas, políticas, y es necesario acordar puntos básicos sobre el papel de los estados frente a las personas, para así poder dialogar interculturalmente. Si se analiza la historia de la humanidad, es posible ver que en todos los tiempos hubo personas sometidas a la esclavitud, o condenadas a vivir en la pobreza, o segregadas y perseguidas por distintos motivos. También se puede observar que al mismo tiempo muchos hombres y mujeres mostraron un impulso superador y de integración del otro. Estas actitudes buscaron unir a las personas. Esta tensión desencadenó luchas, enfrentamientos, que en algunos de los periodos adquirieron mayor virulencia, pero también produjeron avances en el reconocimiento de derechos. El nacimiento de las ideas de los derechos inalienables, que abarcan a todas las personas y que necesitaban ser reconocidos por las leyes, se pueden ubicar en el proceso de construcción de los estados modernos, en Occidente. Después de la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, planteó una serie de reivindicaciones acorde a los intereses de la burguesía, pero con tono universal, no solo para los ciudadanos, sino para todos los hombres. Cuando Francia invadió varias naciones europeas con el pretexto de difundir los ideales, estos se convirtieron en las bases de las constituciones liberales de Europa y de los estados que comenzaban a formarse en América Latina. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en Europa, hubo varias revueltas populares que sostuvieron que los derechos seguían siendo un privilegio de los propietarios del capital y pretendían su expansión real a todas las personas. El reconocimiento de los derechos humanos es un proceso de conquistas sucesivas a partir de luchas sociales, no siempre pacíficas. Cuando se evidenciaron las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se comprometió a evitar que se produjera nuevamente un conflicto de esa envergadura y que la humanidad sufriera daños tan graves. Para trabajar por la convivencia pacífica en el ámbito mundial se creó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en 1945. Su objetivo es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y funciona como un foro de discusión con el fin de resolver los problemas por medio de las negociaciones entre estados. Uno de los logros más importantes de las Naciones Unidas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta declaración es la piedra fundacional de todas las normas internacionales sobre derechos humanos. Funciona como norma común de comportamiento de todos los estados frente a las personas sin distinción de ningún tipo. Su carácter universal se sustenta en la idea de que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y en derechos, y en consecuencia,
no se admite ningún tipo de discriminación. El primer proyecto de la declaración fue propuesto en septiembre de 1948 y colaboraron en la redacción final más de 50 estados. El 10 de diciembre del mismo año, la Asamblea General de la ONU lo aprobó, sin votos en contra y con solo 8 abstenciones. Más tarde, casi todos los estados del mundo suscribieron a la declaración y se incorporaron a las Naciones Unidas. Los derechos económicos, sociales y culturales. Este conjunto de derechos denominado económicos, sociales y culturales quedó formalmente reconocido en el ámbito internacional con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas en diciembre de 1966. Los derechos humanos no son estáticos, sino que se fueron ampliando a medida que las condiciones históricas se iban modificando. Debido a este proceso de extensión de los derechos, algunos autores hablan de distintas etapas o generaciones. Los derechos de primera generación son los declarados como consecuencia de las revoluciones burguesas europeas y de independencia americana. Están incluidos en esta generación los derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación son los económicos, sociales y culturales, reconocidos hacia mediados del siglo XX. Los de tercera generación se comenzaron a mencionar en la década de 1980 y hacen referencia al ambiente sano, al uso de la ciencia y la tecnología en beneficio de todos, a la paz, al desarrollo y se los vincula con la solidaridad. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos estaremos viendo y hablando en un próximo video de los que complementan la información de nuestras clases virtuales. Muy buena jornada.